agradecerles a todos que estén aquí en esta inauguración, ¿no?, de este festival, que si bien es un festival que cumple ya 32 años, pues quizás es un festival muy especial, ¿no? Nosotros decidimos desde el primer momento pues dedicar este festival a la figura de Antonio Lozano y pensamos en varias acciones, ¿no? Como la primera, la del cartel, como ustedes saben, la hizo Said Messari, un artista marroquí, un busto que luego presentaremos a todos ustedes, la presentación de este libro, que como Antonio siempre quería, pues quería siempre presentarlo en su pueblo, entonces teníamos que hacerlo, y la verdad que a mí se me hace muy especial porque he estado en la mayoría de los libros de Antonio y es la primera vez que vamos a presentar un libro de Antonio sin que él esté, ¿no? Discúlpeme entonces yo no voy a hablar mucho más, porque por motivos evidentes, pero sí voy a presentar a los miembros de la mesa que me presentan esta noche. Bueno, antes quiero agradecer, por supuesto, a Clary, que nos planteó esta idea y, por supuesto, le dimos esa cabida que era indispensable para nosotros, ¿no? En la mesa me acompañan esta noche el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, el presidente del Cabildo de Gran Canaria también, alcalde y concejal de Cultura en su época y también impulsor, junto con Antonio, de este festival y de muchos otros actos culturales. Alexis Ravelo, escritor y amigo de Antonio, y Gori Dols, que es editor, la editorial Al Revés, que es la que ha hecho posible materializar esta última novela de Antonio Lozano. En este orden van a intervenir y luego yo cerraré para comentar un par de detalles, algunos cambios en la programación, pero lo diré al final. Lo importante ahora que hablen ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos esta tarde, por lo especial, como ya decía Francis, de esta inauguración del festival, pero además también de la presentación de esta última novela. Yo no voy a aportar muchos detalles sobre Antonio que ustedes no conozcan. Por suerte, todas estas caras son más que conocidas durante muchísimos años en la tarea diaria de lo que es el desarrollo cultural y convivencia, no solo aquí en Agüimes, sino en otros lugares. Sí quiero destacar algunos detalles de las aportaciones de Antonio Lozano al municipio de Agüimes. Y me corresponden, como alcalde, en ese sentido, de destacarlas porque Antonio no llegó a Agüimes para, como cualquier vecino normal, ser un vecino y desarrollar su vida. Llegó no solo para quedarse, sino para transformar la realidad del municipio. Antonio vino a implicarse, a luchar, a intentar que Agüimes fuera un mejor Agüimes, que Agüimes fuera un Agüimes reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. De tal manera que no solo es el merecido determinación de hijo adoptivo en marzo del 2015, el reconocimiento a esa tarea, sino que además es la disponibilidad en todo momento de Antonio para intentar hacer crecer a Agüimes con su participación. Esa es una de las ideas que quiero destacar, pero también en tres ideas, y aprovecho el guión que en su momento, la propuesta que hizo el Instituto Joaquín Artiles en el deseo de la denominación de hijo adoptivo, en los tres aspectos principales de su figura. Por un lado, como concejal, por otro, como educador, implicado también siempre en el municipio, y por otro lado, también como escritor. Como docente, como decía Francis, el alcalde de aquella época, Antonio, tuvo la suerte o el buen acierto de haber visto a un incansable trabajador que llegaba al municipio y que se le hacían pocas las horas de trabajo de la jornada lectiva y que iba muchísimo más allá. Y eso le dio la posibilidad también de participar posteriormente durante muchos años en la propia corporación y en la segunda fase de concejal y también en el Instituto Joaquín Artiles. Joaquín Artiles, después de haber sido concejal, siguió teniendo el protagonismo necesario para engancharnos con Europa, para engancharnos, como siempre defendió, con otras partes del planeta. Como concejal,
No tengo que nombrar el festival, el encuentro de narración, la pasión por el desarrollo de la biblioteca, locales sociales, el propio proyecto de turismo rural asociado a los proyectos museísticos y en la etapa que le tocó también de concejal de festejo, destacar los valores relacionados con nuestras tradiciones, que al final es el fundamento también del trabajo que siempre hemos hecho en AWIME. Y por último, la figura de escritor, ustedes la conocen, reconocidos premios a título individual y reconocidos premios también por el trabajo realizado en el propio ayuntamiento. Y solo quiero terminar destacando la importancia de Antonio en la internacionalización del municipio de AWIME. Antonio trajo el mundo a AWIME y llevó a AWIME al mundo con su trabajo, con sus contactos, y esa creo que es una de las características que todos los aguimenses debemos reconocerlo. Y por último, termino, el carácter integrador de Antonio a la hora de hacer equipos y a la hora de trabajar con toda la gente que tuviera ganas de aportar algo para hacer mejor el proyecto que tuviera en mano. Gracias. Buenas tardes. No es fácil intervenir hoy aquí, controlar las emociones en este acto de presentación de un libro póstumo de Antonio Lozano. No es fácil condensar en una pequeña intervención tantos años vividos juntos, de la amistad, el trabajo compartido y tantas otras complicidades. No es fácil hablar de Antonio y de sus valores porque encerraba muchos y porque era muy transparente y eran compartidos por todos los que le conocimos. Pero hoy quise elegir una palabra para definir en sentido amplio su paso por este mundo, por nuestras vidas, de este profesor, político, gestor cultural y desarrollo local, escritor, traductor, especialista en literatura africana, africanista, humanista, padre, esposo, amigo. He elegido el término compromiso porque Antonio fue siempre, quiso ser siempre un hombre de compromiso, un hombre comprometido con los valores éticos que guiaron su comportamiento y con su férrea voluntad de cumplirlo. Podría estar horas y horas hablando de los compromisos de Antonio con tantas cosas y tanta gente, pero debo centrarme solo en algunos de ellos. Quiero empezar señalando su compromiso con AWIME, aunque Óscar ha hablado de ello. Yo no puedo obviar el primer encuentro con un joven profesor que llegó a AWIME recién terminadas sus oposiciones para dar clases en el cruce de Arinaga. Perdonen, yo sabía que me iba a pasar, me pasó el otro día presentando el festival y se lo decía a Clary, pero bueno, si veo que no puedo, pero sí voy a intentar hacer esta reflexión, compartir esta reflexión con ustedes. Digo, de cómo se implicó desde un primer momento con el alumnado de un barrio fuertemente deprimido en aquellos momentos, el cruce de Arinaga. De cómo aceptó mi invitación, como decía Óscar, a participar en una mesa de trabajo para dinamizar la cultura del municipio. Cómo no dudó en aceptar la propuesta para formar parte de la candidatura en la que opté por primera vez a la alcaldía de AWIME. De su ingente tarea para convertir el área de cultura en una referencia en Canarias. Cito Óscar, dos ejemplos quizás que son más de referencia, pero que detrás había la creación de una estructura, de un equipo, de una idea, de un proyecto que se mantiene hasta la actualidad. De su apuesta por la diversificación económica de nuestro municipio, diseñando un proyecto de desarrollo rural ligado al turismo, la recuperación de nuestro patrimonio, nuestros productos de cercanía. Fueron 16 años de mucho trabajo, de total entrega a un municipio que hizo suyo para siempre, en el que construyó además su hogar y su familia. Pero más allá de esta aportación a la política local, municipalista, la que se hace mirando a la ciudadanía a los ojos, a la que pocas veces se hace referencia y que yo valoro como agüimense, como gran canario, como canario, tanto más que su contribución a la literatura. Antonio se desveló igualmente por sus alumnos de la educación pública, tanto en sus primeros momentos en el cruce, más tarde en AWIME o en el IE Joaquín Artiles. Finalmente, de su espíritu inquieto e implicado le llevó a ir más allá de su tarea docente, organizando actividades, intercambios, pintando las clases con los padres y las madres, en definitiva respondiendo siempre a ese espíritu inquieto.
Y expresó también su afecto a esta villa desde que empezó a escribir una vez dejado el ayuntamiento, creando Preludio para una muerte, que recoge retazos de las relaciones humanas, políticas, sociales y religiosas de nuestro entorno, y que nace de un crimen que se produjo en una vivienda enfrente de mi casa, que nos impactó y que vivimos muy de cerca, pues sucedió en una noche de carnaval, en una noche en la que nos quedamos hasta la madrugada en la Alameda Güímez, en la que él durmió en casa como tantas veces. Ojalá pronto la serie de televisión Calima se haga realidad y podamos ver a García Gago realizando sus pesquisas por estas calles. A los 46 años, Antonio se comprometió decididamente con la literatura, se lanzó con pasión a un mundo que siempre le había traído y en el que hizo sus pinitos presentándose a algún concurso de poesía. Fue una de sus grandes pasiones de los últimos años. No voy a referirme mucho a ella, pues ya lo va a hacer Alexis, pero sí quiero señalar que la literatura se convirtió en el vehículo necesario para seguir afianzando su compromiso con Agüimes, para mostrarnos su pasión por África y para defender un mundo más justo, para ponerse al lado de los más desfavorecidos, para denunciar las injusticias, la quiebra de los derechos humanos, todas las violencias que un sistema neoliberal ejerce sobre la gran mayoría de los seres humanos y el planeta que nos acoge. Por eso siempre manifestó que empezó a escribir novela negra porque le permitía expresar su compromiso social, analizar de manera más crítica la realidad social y política del entorno más cercano de África, del mundo. Fue una novela negra, Arraga, la primera que nos alumbró una idea distinta sobre el continente al que se dedicó con entusiasmo en las últimas décadas. Dejó escrito: siento pasión por África, quizás porque nací en ese continente, que cuando vuelvo me siento como en casa. En este aspecto soy una persona afortunada porque pertenezco a las dos orillas y ello provoca que me duela, que me moleste el desconocimiento que hay desde este lado cuando se habla de Marruecos o del África negra y se emplean argumentos despectivos que solo delatan un absoluto desconocimiento de la realidad. Es algo que no me gusta, pero también es algo que me empuja a escribir sobre estos temas porque me permiten acercarme a esas realidades desde otras perspectivas. Y vaya si lo hizo. Antonio se convirtió en el mayor especialista en literatura africana, en un militante africanista de referencia. Ya fuera en un libro de viaje, en una novela negra, en biografías como la de Sankara o Mandela, siempre ha estado latente su denuncia del colonialismo, su amor por el continente, su convencimiento de que África, a pesar de todo, avanza hacia un futuro de libertad. No renunció nunca Antonio a su compromiso con la humanidad, a denunciar la injusticia, a rebelarse contra la corrupción de las ideas, de la política, de la economía. Algunos teóricos apuntan a la existencia de una ley sociopolítica, la ley de la entropía ideológica, que explica el fenómeno ampliamente constatado de la disipación gradual del inconformismo, que hace que las personas, en un porcentaje altísimo, vayan reemplazando causas por intereses que solo nos preocupa asegurar. Algunos lo sintetizan en la afirmación de que de joven hay que ser comunista y de mayor toca ser conservador. Antonio no claudicó nunca, no renunció nunca a sus ideas, a su lucha, a todos los compromisos que les he señalado. Nos dejó una obra literaria inmensa, un trabajo por este municipio especialmente significativo, una militancia activa por África. Pero sobre todo nos dejó una gran familia, una enorme amistad y una presencia permanente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quería decirles, yo la primera vez que participé en un acto público aquí en Agüimes fue para presentar un libro de Antonio, ¿no? Fue ahí abajo, se venía abajo aquello, ¿no? El salón de plenos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me gustaría hoy hacer aquí otra vez, ¿no? Hablar de la obra de Antonio, ya Antonio nos ha acercado muy bien a ella, ¿no? Pero bueno, hablar un poquito sobre la obra de Antonio y sobre esta novela concreta como lo que es, ¿no? Esto es la presentación de esta novela y me gustaría hablar de ella como si estuviera Antonio aquí, ¿no? Porque además acerca de lo personal, como todos, ¿no? Podríamos estar hablando horas
aquí sobre Antonio Lozano, ¿no? Igual que seguro la mayoría de ustedes podría, pues ya saben que Antonio era de esos tipos que eran capaces de hacer sentirse especiales a todos, ¿no? Con los que trataba, ¿no? Así me sentía yo, por lo menos, cuando trataba con él. Así que me limitaré a hacer aquello para lo que vine, ¿no? Hablar de esa obra que es extensa, variada y, en mi opinión, memorable. Yo creo que es importante para entender lo que supone este broche de oro a su producción, ¿no? Que supone que es el Desfile de los Malditos. Aparentemente la amplia producción literaria de Antonio podría dividirse, ¿no? Por sus aparentes intereses en dos grandes bloques. Por un lado están las novelas protagonizadas por José García Gago, a las que me voy a referir luego, y por otro está este otro tipo de textos, ¿no? Que son más célebres y más difundidos, de hecho, en los que, y muy laureados además, ¿no? En los que desde diferentes estrategias estéticas el primer interés es humano, ¿no? Ético, social, histórico, político, ¿no? Y ahí tocó muchos subgéneros y modelos narrativos, ¿no? Combinó la Crook Story y el neopolar, ¿no? Con Jarraga o Donde mueren los ríos, y el thriller político, ¿no? En el caso Sankara, la novela de vivencias, bien con clara intención político-histórica, ¿no? Como en Las cenizas de Bagdad, bien con un corte más intimista, ¿no? Como en Un largo sueño en Tánger, o incluso adoptando la estrategia de la Bildungsroman, ¿no? Aquella novela de educación, ¿no? de crecimiento, ¿no? Que utilizó para libros juveniles como Me llamo Suleimán, o su acercamiento biográfico a Nelson Mandela, El camino de la libertad. En ese abanico de estrategias y de esquemas narrativos, Antonio siempre tiene, sin embargo, un tema central y único, que es el ser humano, ¿no? El ser humano y los efectos de la injusticia sobre las personas, ¿no? Por eso todas esas novelas son al mismo tiempo focos que iluminan a los desheredados del mundo, siempre. Y además tiene una mirada pesimista sobre la sociedad y la política, pero inscrita en un discurso en el que late siempre ahí, agazapada, la esperanza, ¿no? Porque la misma crítica al sistema, y siempre incluida en el caso de Antonio la propuesta de que podemos cambiarlo para mejor. Esto, creo, está en todos esos textos de ese corte, ¿no? Pero al mismo tiempo que escribía y daba a conocer estos títulos, Antonio iba escribiendo las novelas protagonizadas por José García Gago, las que yo le mencioné al principio y de las que hablaba Antonio ahora, y en las que voy a centrarme a continuación pero solo aparentemente, porque, como verán enseguida, ¿no? La primera era Preludio para una muerte. La publicó Ediciones B en 2006 y ya era una novela excelente, ¿no? En ella José García Gago se estrena en su primer asunto gordo, investigando ese asesinato cometido 20 años antes en un municipio de Medianías del Sur, ¿no? Que yo no sé si a ustedes les sonará de algo, ¿no? Ya Antonio nos lo acaba de pelar de todos modos, ¿no? Yo he estado releyéndola en estos días, pues, con el mismo gusto con el que uno relee las novelas de Vázquez Montalbán o de George Simenon, ¿no? El detective no solo se dedica a resolver el caso, sino a observar a los seres humanos y a la sociedad, ¿no? Con una mezcla perfecta, en mi opinión, de cinismo y compasión, ¿no? Esas son cosas muy características de este tipo de detectives. La segunda, La sombra del Minotauro, la editó Almuzara en 2011, está ambientada para allá arriba, ¿no? En las Palmas de Gran Canaria, donde los herederos de un viejo millonetti le piden que investigue a una joven dominicana que él se ha echado como querida, ¿no? En esta novela crecen mucho tanto el personaje de Gago como su mundo, ¿no? Ya tenemos el Valvanera, el restaurante de Cándido, como centro oficioso de operaciones, que hace los menús negros los jueves, ¿no? A Margarita, la funcionaria celosa de su independencia, amiga con derecho a roce de García Gago, el taxista cómplice que homenajea a esos taxistas que usaban... Esto es un guiño muy fino, no solo para lectores de novela negra clásica, ¿no? Homenajea a los taxistas que usaban algunos detectives del hard boil y que permitía al detective no solo hacer seguimientos discretos, sino cambiar de punto de vista sobre lo que sabía en ese momento el detective acerca de su investigación. Y al mismo tiempo se abundaba en esta novela en la melomanía y la bibliofilia de García Gago, en sus costumbres etílico-culinarias, ¿no? Que hacen de él el más mediterráneo
en mi opinión, de los detectives del Atlántico Medio, ¿no? Porque las novelas de la serie de García Gago a mí me parece que están muy cerca de algunos imprescindibles autores policiales mediterráneos, ¿no? Yo veo en ellas a quien ya cité antes, ¿no? A Vázquez Montalbán, veo a Camilleri, veo a Petros Márcaris, incluso si me apuran veo las novelas que escribió Yasmina Jadra sobre el comisario Job como protagonista, ¿no? Tiene ese sabor de hombre recto y honrado que sabe disfrutar de la vida, pero no se mantiene ajeno jamás al sufrimiento que lo rodea. Y cuando digo sabor, también lo hago en sentido literal, ¿no? Porque uno casi puede probar el montón de platos estupendos y de vinos, de caldos, como dicen los pijos, ¿no? Estupendos, ¿no? Que se trasiegan en esas comidas que suelen acabar rematadas con un buen ron Areucas con cola, y Antonio y yo sabíamos que no había mejor manera de rematar una comida, ¿no? Y en las que al mismo tiempo se mantienen conversaciones importantes para descubrir cosas sobre el caso a resolver y sobre el mundo, que no hay quien lo resuelva, ¿no? Entonces, quiero decir con esto último, se trata de novelas en las que la investigación llevará al personaje a otros asuntos más graves, acabará mostrando que nada es lo que parece al principio, ni en el caso investigado, ni en las relaciones de los personajes entre sí. Y este tipo de novela con misterios, seguimientos, persecuciones y peligros que uno comienza a leer el viernes y se ha acabado el domingo, ¿no? Quedándose con ganas de más y con un montón de preguntas sobre la sociedad e incluso sobre sí mismo, ¿no? El desfile de los malditos es una novela así, es una buena novela policíaca, un hardboil en toda regla, interesante desde el principio, con buena dosis de acción, pero siempre verosímil, tomando como excusa el delito para hablar de la realidad, porque al contrario que en las novelas enigma tradicionales, en las que el crimen era una excepción en el orden, en este tipo de novelas la violencia del delito no es más que un correlato físico, una extensión de la violencia esencial de un sistema que luego presume de combatirla, ¿no? Bueno, si en otras novelas de Antonio se reflexionaba sobre otras formas de la opresión, abordando el asunto del magnicidio, el tráfico de drogas, la trata de personas, la explotación sexual, en el desfile de los malditos el tema central era el tráfico de órganos, que es una realidad a la que somos muy ajenos y a la que Antonio nos acerca con precisión minuciosa, ¿no? Decía Andreu Martín que es una tragedia, ¿no? Una absoluta desgracia no poder hablar del argumento de una buena novela negra sin destriparla, sin hacer lo que ahora los modernitos llaman spoiler, ¿no? Entonces, pero voy a intentar contarles lo que se puede contar del argumento. Los hermanos de un profesor de instituto que ha ido en desgracia y que ahora es alcohólico y vive muy depauperado, ¿no? Uno más de los sin techos que pululan por Madrid o por cualquier gran ciudad, le encargan a García Gago que lo busque para solucionar un asunto de herencias. Y esto va a llevar al detective a bucear en los submundos del alcoholismo, de la indigencia, y a ponerlo, en último término, en la pista de una red de sinvergüenzas que hacen negocio tentando a personas en situación de precariedad para que vendan partes de su propio cuerpo, que es casi lo único que les queda, por supuesto. Del argumento no les cuento más, porque tiene sus giros, pero hay que decir que si en la segunda entrega de la serie ya se había conformado el universo de José García Gago, ahora los secundarios han crecido mucho más, sobre todo Cándido, y más que ninguno Margarita, ¿no? Que ya no es solo la follamiga, lo podemos decir porque ya está en el diccionario de García Gago, sino su ayudante. Todo esto funciona muy bien en el desfile de los malditos, ¿no? Pero hay algo que hace de esta novela una novela todavía distinta de las anteriores de García Gago, porque a lo largo de ella hay frecuentes digresiones, en cada una de las cuales pues, se nos presenta un personaje que no tiene que ver directamente con la trama, pero que en conjunto ilustran el asunto y ponen luz en los lados de sombra allá donde el detective no podría llegar. Así vamos a viajar a Pakistán, a Israel, a Colombia, a las cárceles chinas, a Eritrea, ¿no? Y vamos a poder poner nombre
a algunas de las víctimas de este macabro comercio en el que las leyes del mercado se imponen como en ningún otro, con toda su brutal sordidez, ¿no? Y es esto lo que creo que hace del Desfile de los Malditos una novela singular dentro de la producción de Antonio y su más perfecto testamento literario, porque a través de esas digresiones que parecen no tener nada que ver con la trama, ¿no? Y en realidad son las que le dan sentido, pues se hace evidente algo que uno ya sospechaba desde siempre, que no existen en realidad un Antonio Lozano humanista y político y un Antonio Lozano escritor de novelas de detectives, ¿no? Sino que solo hay uno, ¿no? Estas últimas novelas de detectives a las que me refiero están animadas por el mismo espíritu crítico, compasivo y combativo, ¿no?, que inspiró todos sus otros libros, que toda su labor literaria está inspirada por un profundo interés por el ser humano, por la justicia, por la lucha contra la opresión. Yo les recomiendo que lean el Desfile de los Malditos como lo que es en principio, una buena novela policíaca o negra o de detectives o negra criminal, como ustedes la quieran llamar, y ya saben que van a encontrar en ellas lo que se encuentra en todo buen clásico del género. Hay intriga, hay humor, hay acción, hay giros argumentales, personajes magnéticos, atmósferas que reflejan muy bien nuestras calles, las de Las Palmas de Gran Canaria, las de Agüimes, las de Madrid, las de Barcelona, ¿no? Y mucha realidad. Pero también van a hallar mucha reflexión sobre nuestra sociedad, sobre la doble cara que todos tenemos, y al fin obtendrán un plus que en mi opinión no todas las novelas del género tienen, ¿no? Un acercamiento a la injusticia del nuevo orden global que en realidad se parece mucho al viejo, ¿no? Porque en él en realidad lo único que parece haberse globalizado a veces realmente es la miseria, ¿no? García Gago, ya lo sabrán ustedes, ¿no? Es homónimo de un compositor catalán con cuyo fantasma pues habla de vez en cuando, ¿no?, para pedirle consejo, ¿no?, a ver si se le aparece el compositor tocayo y ellos hablan, ¿no? Y José García Gago le explica los problemas que está teniendo y el otro José García Gago pues le da consejos, ¿no? En esta novela el García Gago compositor le dice algo al García Gago detective, que voy a leer a continuación, que le ha hablado de todas estas personas, ¿no?, que son ejemplos de las víctimas de ese sistema, ¿no? El compositor le dice al detective: cuenta sus historias, amigo mío. Solo así te liberarás del susurro de sus lamentos sin por ello abandonarlos a su suerte. Devuélveles al hacerlo la vida que les fue robada. Llena las páginas blancas con sus gritos y su sangre y también con sus nombres para devolverles al menos la identidad masacrada. Y no olvides mencionar a quienes se nutrieron de su dolor, porque ellos también forman parte de la historia que has de contar. Creo que esto lo consigue perfectamente esta novela, pero también, y con esto ya termino, creo que expresa perfectamente el propósito que en mi opinión guió cada página que escribió Antonio Lozano: dar voz y nombre a los oprimidos, hacerle justicia y combatir la infamia. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sabía que hoy iba a ser una presentación difícil para mí como editor, porque esta es la primera vez que, desafortunadamente, hemos editado un libro de un autor que no puede acompañarnos y que además nunca tuve, hoy más que nunca lo puedo decir, la suerte de conocer personalmente, aunque ya hace mucho tiempo que me lo venía diciendo Alexis quién era Antonio y todo lo que Antonio representaba. Además, sabía que iba a ser dura porque iba a hablar después de Alexis. Y después del alcalde y del presidente del Cabildo y todo lo que han dicho con el cariño que lo han dicho. Pero la verdad es que después, ahora que estoy aquí, me siento muy afortunado. Me siento muy afortunado como editor. Creo que todo el equipo al revés debemos sentirnos afortunados de editar un autor que ha congregado a todas estas personas aquí y que están aquí porque lo querían mucho, porque lo apreciaban, porque no solo como autor, sino como amigo,
como persona que trabajaba con ellos, persona que les aconsejaba. Como he dicho, yo sabía mucho de Antonio por lo que me habían contado, pero hoy sé mucho más. De la novela ya no voy a decir nada más porque si yo solo puedo contaros el final, después de lo que ha dicho Alexis. Entonces, mejor no lo hago. Sí que diría, bueno, antes de decir algo de la novela, quería agradecer mucho a Laura Santa Florentina, que está aquí, que es la agente de Antonio, que tuvo la ocurrencia de escribirme un día y decirme, ¿quieres leer la novela de Antonio? Y bueno, agradecerle que lo hiciera, porque eso ha sido lo que ha dado pie a que hoy estemos aquí presentando este libro. Y también a Clara, porque ha confiado en nosotros en todo este tiempo y bueno, pues en las circunstancias que se daban pues era difícil y no nos conocíamos. Ahora al menos tengo el placer de conocerte y me alegro mucho de estar aquí con vosotras. De la novela yo diría un poco solo que es verdad. Creo que esta novela negra ejemplifica muy bien lo que es una novela comprometida, porque en esta novela, a través de la ficción, como ha dicho Alexis, no lo voy a decir mejor que él, lo voy a repetir solo para que quede claro, porque él lo ha dicho mucho mejor que yo, y Alexis me conoce desde hace mucho tiempo, pero sí que en esta novela vi yo que es un claro ejemplo de cómo la ficción puede transmitir unos valores a los lectores. Es una novela, además, que utiliza, en el libro hay una trama, pero siempre ahí está, entre la trama hay unos pequeños casos muy ejemplificadores de lo que significa ser pobre en el mundo de hoy. Está claro que la novela trata del tráfico de órganos. Gracias, Alexis. ¿Ves cómo lo hace mejor que yo? Pero creo que es una novela realmente donde la novela negra tiene esa gran virtud, que entretiene al lector, pero le transmite unos valores y le pone sobre la mesa y fuerza al lector a enfrentarse a las injusticias que existen en el mundo de hoy. En esta novela está claro que Antonio tenía un mensaje muy claro. Hay unas personas que cuando necesitan un órgano se pueden permitir el lujo de comprarlo y hay unas personas que desafortunadamente no tienen más remedio que venderlo. Y eso creo que en un tipo de conjetura tan complicada, tan difícil de aceptar como es esta, la novela negra hace que entre en tu mente, en tu cerebro de una forma más suave. Pero no deja de ser un mensaje. No deja de ser un mensaje de que la injusticia existe y eso es lo que quería hacer Antonio en esta novela. A través del entretenimiento, a través de un caso, con personajes divertidos, personajes controvertidos, con personajes estrambóticos y además que pasan mucho en Barcelona y a mí eso siempre me gusta mucho porque como vivo ahí pues reconozco los lugares. También he de decir que hoy ha sido un día también de descubrimiento. Como yo no había venido nunca a Güemes, al final he llegado después de perderme un par de veces, pero claro, me he sentado en la plaza a comer muy tarde y me he dado cuenta que estaba en la plaza donde Gago viene a visitar a uno de los personajes y me he dado cuenta que estaba en la plaza que describía Antonio en su libro. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión eso, repito, creo que estamos afortunados de tener a Antonio en nuestro catálogo y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y realmente pues os agradezco mucho vuestra presencia y sobre todo agradezco mucho a Laura y a Clara haber confiado en Al Revés para publicar esta novela. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por sus palabras, por sus comentarios. Bueno, vamos a finalizar ya el acto antes de pasar a inaugurar el busto. Sí me gustaría llamar a Juan Montero, que tenemos un pequeño detalle que no está en el programa, y es que dos amigos de Antonio Lozano pues han mandado unos mensajes. Uno va a ser leído por Juan Montero
y el segundo lo podremos ver en un vídeo que tenemos preparado. ¿Vale, Juan? Buenas noches a todos y a todas. Yo solamente voy a ponerle voz a dos grandes amigos de Antonio, a dos grandes amigos de Clary, de Carlos, de Javier, de Antonio, de Agüimes y del festival. Dos personas que me consta estarían encantadas de haber podido estar aquí hoy, pero que no ha sido posible. En ese sentido les pedí que que manifestaran su presencia. Voy a leer el texto de Demba y Boris hizo un vídeo desde la Universidad de Nigeria, donde está él ahora, hizo un vídeo que hemos tenido la suerte de que Estefanía de Casa África nos ha facilitado el subtitulado. Lo que no sé si se verá desde atrás o se tendrán que poner de pie o si me vería obligado a leerlo, pero espero que puedan verlo, ¿no? El texto de Demba dice así: un gran escritor senegalés, Birago Diop, dijo: los muertos no están muertos, quienes han muerto nunca se han ido. Están en el árbol que tiembla, en la madera que gime, en el agua que corre, están en la cabaña, están entre la multitud. Birago Diop tiene mucha razón. Antonio, hermano mío, tú no estás muerto. Tú reposas en algún lugar y permaneces en cada uno de nosotros. Hermano Antonio, eres uno de esos seres llegados para ser felices a los otros. De hecho, has marcado la vida de todas las personas que tuvieron la suerte de cruzarse en tu camino. Fuiste un ser en extremo cálido, generoso, amistoso y fraternal. Encarnabas lo mejor de nosotros. Amabas sinceramente África y sus gentes, como lo atestiguan tus escritos sobre Tomás Sankara, sobre la emigración y tus numerosas amistades a través del continente. Fuiste un escritor de talento y un hombre culto, respetuoso de todas las culturas del mundo. Eso se reflejaba en la concepción y el toque personal que habías dado al Festival del Sur, que animabas con extraordinario brío. Para mí fuiste a la vez amigo y hermano. Guardaba un profundo sentimiento de fraternidad hacia ti por tu amabilidad, tu bondad, tu humanismo. Me siento orgulloso de haberte conocido y haberte considerado como un hermano. Me hiciste amar a Agüimes, sus habitantes y su cultura. Con ocasión del homenaje solemne en tu memoria, mis pensamientos se dirigen a Clary y a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos, así como a tus ex colegas del Festival del Sur. Que tu ejemplo y tu vida continúen inspirándoles. Tu recuerdo quedará para siempre en mi corazón. Duerme en paz, hermano. Sentiment qui pourrait s'appeler le refus du deuil. Je veux dire par là que lorsque l'un de nos proches disparaît, nous redoutons par-dessus tout le moment. Il nous faut lui rendre hommage, comme nous le faisons aujourd'hui avec Antonio. Il nous faut donc parler de lui au passé. Parler d'un proche au passé, c'est accepter qu'il est parti pour de bon, qu'on ne le reverrons plus. C'est se résigner à la nostalgie, au silence. C'est accepter la mort. Et c'est quelque chose qui est difficile à supporter, même si la mort est un événement, hélas, banal, elle n'en est pas moins fondamentalement insupportable. Je ne me souviens ni du jour, ni des circonstances exactes de ma première rencontre avec Antonio Sall. Et au fond, c'est bien qu'il en soit ainsi, car cela donne à notre fraternité un parfum d'éternité. Cela veut dire aussi que nous avons été des amis avant même de nous retrouver pour de vrai l'un en face de l'autre. Avec Antonio, c'est le meilleur d'entre nous qui est parti. Un être humain qui avait foi au plus profond de son âme en la solidarité entre les peuples.
Je ne crois pas qu'il ait vécu une seule seconde de sa trop courte vie sans la matérialiser dans ses gestes, dans ses paroles et jusque dans son regard. L'œuvre littéraire d'Antonio exprime cet élan vers l'autre et surtout vers ceux que Dostoïevski appelle les offensés et les humiliés. Elle témoigne aussi, cette œuvre, de son désir de magnifier le courage de ceux qui, comme Thomas Sankara, osèrent se dresser contre l'oppression au prix de leur vie. Une chose est certaine, c'est que les Africains, ayant fréquenté le festival d'Agüimes et noué une puissante amitié avec Antonio Le Seul, et à travers lui, avec Clary et ses enfants, avec Juan Montero, Angie, Estefania et d'autres, ne passeront plus jamais à Agüimes comme à un village espagnol parmi tant d'autres, mais ils le verront réellement désormais comme une part d'eux-mêmes. Un petit village d'Afrique en Espagne. Ils se sentiront aussi canariens, citoyens d'Agüimes, que notre très cher Antonio avait su être un authentique Africain sans jamais cesser d'être lui-même, sans jamais s'éloigner de ses propres racines. En ce sens-là, sa mort apporte la douleur, mais enfin elle nous rappelle un homme dont la vie tout entière a été une leçon d'humanisme, de respect de l'autre et d'amour finalement de son prochain. Adieu camarades, adieu frères, adieu amis, adieu Antonio. Lo sentí como mío y descubrí que se podía ser de más de una ciudad a la vez. Y ahora, cuando me pregunta de dónde soy, podré decir lo que llevo mucho tiempo sintiendo. Soy de Tánger y de Agüimes, porque en aquella ciudad nací y en esta volví a hacerlo. Es muy difícil pensar que estamos en este momento, ¿verdad? En nombre de toda la familia, de Carlos, de Javier, de Carolina, mío, muchas gracias al Ayuntamiento de Agüimes, muchas gracias Oscar, muchas gracias Francis, al equipo de cultura, a sus compañeros, sus compañeras de siempre, por querer recordarle, por seguir queriéndole y por todo lo que están haciendo en el festival. Gracias también a Paco Suárez por esforzarse en cuidar la mirada de Antonio. Y muchas gracias también a Antonio por sus palabras, al hermano de Agüimes, que yo sé que le costó mucho, pero te lo agradezco muchísimo, Antonio, Alexis, a Gori, y por supuesto a todos, a todas ustedes por querer compartir con nosotros este acto de cariño.
para Antonio. Muchas gracias eternamente.